Uh-huh. Bueno, nosotros que venimos poniendo en valor a gente de todos los rubros, recién hablábamos con Lucas Jiménez, que ha hecho el vino de Bono, nada menos, acá en Mendoza. Ahora vamos a la parte científica, a la parte de, mirá qué buena disciplina, porque vamos a hablar con una doctora que es bioquímica y especialista en biología molecular, Sarita. Exactamente, ella es la doctora María Laura Mascotti, que ha sido premiada por la Fundación Bunge y Bor, justamente con otro doctor más, por sus avances científicos en bioquímica y en biología molecular. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Un gusto saludarlos. Bueno, ¿de qué se trata, María Laura, la investigación que usted realizó por la que termina siendo premiada? Bueno, mi trabajo se centra sobre la bioquímica, como bien dice el premio, y la biología molecular, y básicamente lo que yo me dedico a estudiar son las enzimas, que son las máquinas moleculares que tienen todas las células para realizar las funciones. Nuestra idea es explorarlas muy en detalle para entender cómo funcionan y por qué funcionan de esa manera. Y esto, lógicamente, se traduce posteriormente en aplicaciones tangibles, como puede ser, por ejemplo, aplicar el diseño de enzimas específicas para tratamiento de enfermedades, síntesis de fármacos, síntesis de compuestos químicos necesarios para la industria. Claro, muy interesante en estos tiempos en que cada vez la ciencia contribuye más para resolver muchas cuestiones. ¿Por qué la Fundación se detiene en el trabajo de ustedes y cómo los ayuda a partir de esto, no? Bueno, la Fundación todos los años tiene su premio, que es científico y es en distintas disciplinas. Entonces, cada año un comité elige una disciplina específicamente. Y este año eligieron a la bioquímica y biología molecular, y después hay una persona que es premiada, digamos, con el premio a la trayectoria más grande, que es el doctor Alberto Comblit este año, y después un premio estímulo que es para más jóvenes, y ese es el que me ha tocado a mí. Nosotros hablamos todo el tiempo del mundo vertiginoso que nos hemos metido en la inteligencia artificial, sí. Pero voy a leer un párrafo para que la doctora me lo traduzca, porque para mí es chino básico en el premio. El premio se justifica en lo siguiente, voy a abrir comillas. La doctora María Laura Mascotti es una investigadora sobresaliente que combina liderazgo científico con compromiso institucional. Su trabajo abarca herramientas informáticas y análisis de genomas, filogenia computacional y cinética enzimática de alto nivel. Bueno. Para mí es chino básico, sí. ¿Por qué no nos lo explica, doctora? Sí, sí, por supuesto, son términos muy técnicos porque el premio es muy científico, si se quiere, y básicamente lo que yo hago es combinar usando herramientas computacionales y experimentos de laboratorio para poder aproximarnos a este problema que les comentaba en un principio, que es cómo funcionan estas moléculas, estas máquinas pequeñas que tenemos adentro de la célula. Claro. Entonces, sí. La idea es que, ¿qué hace uno en con la parte computacional? Bueno, existe una diversidad enorme de organismos, entonces toda esa información la tenemos sintetizada en bases de datos que son públicas mundiales. Entonces, exploramos eso, sacamos información y en función de eso la procesamos y generamos luego nuestros experimentos en el laboratorio, ¿sí? Claro. Ahora, dice el premio que sus trabajos pueden tener impacto notorio en química verde, por ejemplo. ¿Qué es la química verde? Sí. Bueno, la química verde es una rama de la química en la cual lo que intentamos hacer es usar elementos de la biología, como por ejemplo las enzimas, que serían proteínas, ¿no? O células enteras, microorganismos enteros, imagínense bacterias, para hacer procesos que tradicionalmente se hicieron con química clásica. ¿Eso qué quiere decir? Imagínense una industria donde se dedica a producir componentes para, digamos, por ejemplo, no sé, pinturas, ¿sí? Hay un montón de compuestos químicos que eso lleva. La síntesis de esos compuestos se suele hacer con metodologías que implican condiciones muy drásticas de temperatura, mucho consumo de solventes, cosas contaminantes, ¿sí? Reactivos que contaminan mucho. Bueno, la industria en general está virando a
sustituir esas metodologías por metodologías más amigables con el ambiente. Claro, entonces, justo en ese marco es que podemos trabajar nosotros. Claro. Es interesantísimo y el ámbito muy amplio. Los biólogos moleculares están en el petróleo, en la minería, en la industria, en todos lados. Mi hija está estudiando en el camino, así que va a tener una colega. Más allá de esto, doctora, usted planteó algo que está muy vigente y es procesar información. O sea, de grandes bases de datos abiertas y mundiales, procesar información. ¿Cómo van en la carrera con la inteligencia artificial y cómo se complementan? ¿Carrera no? ¿Qué instrumento les da la inteligencia artificial? Tal cual, me parece súper pertinente la pregunta e interesante. Con las herramientas de inteligencia artificial, de machine learning y todas estas cuestiones como de búsqueda avanzada, lo que hemos logrado hacer es optimizar las búsquedas en esas bases de datos, ¿sí? Lo que me parece súper interesante es esto, son metodologías que no son complementarias, pero que necesitan de nuestros datos experimentales para poder alimentarlas. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Una inteligencia la tiene que entrenar, ¿no? Para poder entrenarla, lo que necesitamos son muchos datos experimentales, pero muchos, me refiero a datos masivos, ¿no? Entonces, en el último tiempo nos hemos dado cuenta en la comunidad que estudia enzimas mundial, que hace poco estuve en una de las reuniones, que tenemos inteligencias muy poderosas, pero lo que nos falta ahora, o lo que nos necesitamos es generar más datos experimentales para poder entrenar a esas inteligencias, para terminar de enseñarles y que hagan lo que nosotros queremos, ¿no? Entonces, es una metodología que es súper complementaria y está buenísimo que ocurra, ¿no? Claro. Es como que estas cosas para mí potencian muchísimo la ciencia. Claro, es lo que hay que entender, claro. Ahora, doctora, ¿quiénes son los líderes mundiales de biología molecular? Bueno, hay muchos porque la biología molecular es muy amplia, ¿no? Pero digo, hay países, son universidades, son científicos individuales. ¿Cómo podemos hacer un ranking? No, yo creo que hoy siempre hablamos de universidades. Obviamente hay científicos muy destacados en distintas ramas porque con el tiempo la biología molecular se volvió tan masiva, como decían ustedes, que entonces está aplicada en muchos campos diferentes. Y aunque ustedes, suena igual el término, tiene como sus particularidades muy específicas, ¿no? Entonces, yo creo que podemos hablar como de instituciones a nivel mundial que están muy bien en donde se hace biología molecular y hoy también se hace mucha biología molecular en empresas, ¿no? Claro, empresas, claro. Mundiales, me refiero, sí, porque es como una rama que nos permitió acceder, imagínense ustedes, a estudiar específicamente cómo es que los organismos vivos están vivos, de alguna manera, ¿no? Esa transición entre lo que decimos que es la química y la biología. Fascinante. En ese sentido le traigo una cosa muy casera, muy simple, muy hogareña. Todos los nutricionistas y los doctores nos dicen que hoy es clave consumir proteínas. Fundamental para nuestra vida, incluso para los que nos vamos volviendo mayores. ¿Cuáles son las mejores proteínas, doctora? ¿Ustedes lo saben eso? Las más sanas, las más nutritivas. Más nutritiva. No sé si no quiero decir una cosa que no sé porque yo de nutrición no sé mucho. No sé si soy el mejor ejemplo. Pero sí, en general yo creo que obviamente las proteínas de la carne están muy bien, pero hay mucha gente que no consume carne, entonces hay un montón de sustitutos que también están muy bien, químicamente. Son bastante, ¿cómo decirlo?, equiparables. Lo que sí es verdad que el organismo los metaboliza diferente después, ¿no? Claro. Doctora, en el ámbito de la salud humana, ¿cuáles son los avances o dónde está centrada la investigación de la biología molecular? Bueno, es súper amplia. Yo creo que hoy en salud estamos como atravesando una transición donde estamos empezando a entender que hay procesos súper específicos que ocurren, por ejemplo, estoy pensando en cáncer, ocurren en algunas células y en otras no. Es decir, que lo que nos ha permitido entender es que no todas las enfermedades o no todas las patologías que siempre encuadramos adentro de un mismo término son iguales. Y se habla mucho de esta cuestión de la medicina personalizada, pero que yo creo que no es algo que realmente se pueda hacer como traducir en una aplicación concreta en el día a día de las personas, pero lo que sí me parece es que nos permite entender la complejidad de los sistemas, ¿no? Y que a veces las respuestas a los fármacos, las respuestas a los tratamientos no son las esperadas, y eso es porque hay mucha más variabilidad de la que creemos. Claro. Nos dice Cecilia Espejo de INTI, la mejor es la proteína de la clara de huevo y segunda las carnes rojas. Ajá. ¿Puede ser? Bien.
Seguramente, sí, si ella lo dice, seguro. Y Jennifer Ibarra hace una pregunta en función de sus ocupaciones habituales. Dice, ¿con esta inteligencia artificial se puede comenzar a dejar de usar animales de laboratorio? Son cuestiones diferentes. Yo creo que los animales se siguen utilizando, por supuesto, pero cada vez se usan menos, las regulaciones son súper estrictas, pero en un momento siempre hay que usarlos, ¿no? Sobre todo en lo que se llaman las pruebas clínicas grandes de drogas y esas cuestiones. Pero yo creo que más y más está súper regulado, súper cuidado el uso de animales, ya no es como antes. Pero no es que la inteligencia artificial va a reemplazar justamente eso, ¿no? Porque el dato experimental es siempre necesario. Probablemente, esto corre por mi cuenta, le debamos a los biólogos moleculares muchas vidas, sobre todo a partir de la pandemia, que desarrollaron vacunas en el mundo en un tiempo récord histórico también. Doctora, ¿qué lección nos dejó la pandemia? Y hablando de vacunas, ¿qué sabe hoy de esa vacuna? No sé si está en su ámbito, pero supongo que fue un acelerador importante. Sí. Para mí, la pandemia nos dejó justamente esa lección, que la investigación básica es fundamental para el desarrollo de la humanidad. ¿Por qué? Imagínense, nos enfrentamos a esta pandemia y en 6 meses tuvimos una vacuna que fue el esfuerzo conjunto de un montón de gente y laboratorios y de gente que trabajaba en temas que no tienen ya una aplicación tangible, ¿no? Y eso me parece que fue la lección más importante, que tenemos que invertir en ciencia y tecnología en el mundo. Y las vacunas, sí, fue increíble, se desarrolló con una tecnología incluso que fue novedosa. Bueno, y en nuestro país, obviamente que tengo que mencionar que tenemos una vacuna propia, que es de investigadoras de CONICET, que es generada por investigadoras de CONICET, obviamente con un consorcio, con una colaboración con un laboratorio privado, y me parece que es un ejemplo clarísimo de que la ciencia nos ayuda mucho. Una que tiene que ver con la interna científica, ¿no? Pero acá se ha reconocido por parte de la Fundación a un bioquímico y a una bióloga molecular, que son como hermanos, o sea, trabajan todo el tiempo juntos y sin embargo a veces tienen sus rispideces. ¿Cómo se llevan en los ámbitos científicos, en ambas especialidades? También hay grieta ahí. Hay grieta, sí. No, para nada, no. La bioquímica y la biología molecular son como hermanas, digamos. Sí. La bioquímica es la disciplina grande, si se quiere. Lo que pasa es que particularmente en nuestro país, muchas veces bioquímica tiene el contexto de clínica, ¿no? Pero la bioquímica en general es esto, es estudiar la transición de todas las moléculas que combinan y forman una célula, si se quiere. Claro. Y justamente Alberto Kornblith, que es el otro investigador, es realmente un referente en bioquímica y biología molecular, sobre todo, en nuestro país. Bueno, ustedes perdónenos, doctora, los periodistas siempre instigamos la grieta para que se vuelva más atractiva la información, pero... más emocionante. Claro. Doctora, felicitaciones por todo esto y nos encantó que nos lo explicara claramente, cosas que para nosotros eran chino básico y algo hemos empezado a entender. Gracias por desafiarnos. Un gusto grande. No, por favor, muchas gracias. Gracias por la llamada. Por favor. Era la doctora María Laura Mascotti, ella es bioquímica y especialista en biología molecular, ganó el premio Estímulo a la Ciencia de la Fundación Bungey Bord en el 2025. Y aclara también y aumenta su información, Cecilia Espejo de Inti, dice, la clara de huevo, Sarita, lo hemos hablado, se considera proteína de referencia, contiene todos los aminoácidos esenciales en su proporción necesaria. Lo que pasa es que hay que comer muchos huevos. Vos tenés que comer, vos sola, que sos chiquita, 4 o 5 huevos por día deberías. Para tener la cantidad de proteína que se recomienda hoy en día en relación a la ingesta general de alimentos. Bueno, comete uno y un bife, qué sé yo. Claro, un bife, unas legumbres. Un datito más, la doctora con la que hablábamos se formó en la Universidad de San Luis, estuvo formación en el Reino Unido, en los Estados Unidos, claro, pero trabaja acá. Ha fundado un grupo de investigación en bioquímica evolutiva acá en el CONICET, que tiene sede aquí en Mendoza. Un orgullo.